Hola a todos, hoy es lunes, 15 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Carmel Jacobo. Bienvenido de nuevo a casa. Muchas gracias por invitarme otra vez. Encantado de estar de vuelta. Sabes, lo que pasó anoche fue... Todo estaba explotando ante nuestros ojos, en cuanto a las ideas, en cuanto a la reacción iraní. Tuvimos un ataque israelí sobre Líbano. Luego, Irán dijo que iba a atacar a Israel del mismo modo que atacó primero Doha. Me refiero a Beirut y a Dahia. Después, Estados Unidos hizo de todo. Empezaron diciendo, vamos a liberar más activos congelados, vamos a levantar el bloqueo, esto y lo otro, pero no ataquéis a Israel. Y al final, parece que Irán ha conseguido algún tipo de concesión en lo que respecta a Líbano. Dijeron que, si no atacamos Líbano, Israel o Estados Unidos tendrían que hacer algo respecto al caso de Líbano, el alto el fuego en Líbano y el fin de la ocupación de Líbano. Eso fue una gran concesión, al menos mencionada en ese documento. Hasta ahora no hemos visto ese documento. No sabemos qué contiene, pero al menos parece que se mencionaba que Israel debía ser obligado a salir de Líbano. Ese es el punto principal. Y como dijimos ayer, mucha gente comentaba que Irán, quizá había traicionado a Líbano o algo así. Eso nunca ocurre, porque quienes no entienden la relación entre Irán y Líbano no comprenden que no es algo que pueda traicionarse. En mi opinión, hay muchísimas cosas que son iguales. Quien conozca Irán, quien conozca Líbano, sabe que, como dijo ayer el jefe del Consejo de Seguridad iraní, Líbano es nuestra alma. Esa es la importancia que tiene Líbano. Creo que, si fuera Irán, si alguna parte de Irán estuviera bajo algún tipo de ocupación, habrían hecho lo mismo, en mi opinión. Y por eso hoy, viendo lo que está ocurriendo en Líbano, la gente está contenta, volviendo a sus casas en el sur del país, en Nabatie y en otras ciudades. Los israelíes siguen allí, intentan mantenerse allí. Creo que atacaron 2 o 3 puertos en el sur del Líbano para demostrar que siguen presentes, que todavía tienen autoridad en esa zona. Pero lo que está ocurriendo en general, tal y como lo está presentando la prensa israelí, es una gran pérdida para Israel, lo que ha pasado. Y no veo, porque la sensación en Israel es que la situación avanza sin participación israelí. Este es un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Israel no formó parte de las negociaciones, no estuvo en las conversaciones. Y si has visto las noticias, en los últimos 3 o 4 días, intentaron espiar a la administración estadounidense porque no sabían realmente qué estaba pasando con las conversaciones. Parece que muy pocas personas dentro de la administración conocían el contenido o los aspectos básicos de las negociaciones entre ambas partes. ¿Cuál es su interpretación, coronel, de lo que está ocurriendo? Bueno, ante todo, tenemos que entender que lo que estamos viendo hoy es simplemente una demostración de que Irán tiene la ventaja en este conflicto. Eso es lo primero. Lo segundo es que también estamos viendo aquí que Israel no va a aceptar el resultado de las negociaciones. Ha sido una política constante de Israel desde los años 50 mantener a Estados Unidos implicado militarmente en Oriente Medio. Así que no esperemos que Israel cambie esa política porque sí. Como han sido tan agresivos con sus propios vecinos, Israel sabe que no podría resistir un ataque conjunto, un ataque general contra su territorio. Por eso necesita a Estados Unidos. Y como no han abandonado esa idea de una política de seguridad basada en la ofensiva, en la confrontación, en esencia, necesitan a Estados Unidos en la región. Y por eso van a concentrar todos sus esfuerzos en presionar a Estados Unidos para que se mantenga en la región. Además, esta situación se ha agravado por el hecho de que, después de lo que ocurrió en Gaza, no solo la imagen, sino también el ánimo general del mundo hacia Israel ha cambiado de forma drástica. Todo el mundo odia a Israel.
Eso significa que Israel entiende que ahora debe depender cada vez más de la protección de Estados Unidos. Pero estamos ante una especie de dilema. Israel crea su propia amenaza y luego necesita la presencia de Estados Unidos. Y al mismo tiempo Estados Unidos no quiere verse atrapado en esa situación. Es decir, atacaron a Irán porque esa fue la evaluación, no una evaluación de inteligencia, sino una evaluación de Trump de que Irán colapsaría en cuestión de días. That Iran would collapse within days. So it was a short and easy victory. Así que fue una victoria corta y fácil. Y por eso Estados Unidos se implicó en aquello. Pero ahora se dan cuenta de que entendieron y subestimaron completamente la situación y están intentando retirarse. El problema es que la situación ha cambiado de forma tan drástica que Estados Unidos se encuentra una vez más con Trump sentado entre dos sillas. Por un lado, le gustaría retirarse. Por otro, no quiere abandonar a Israel. Y en ese sentido, Israel tiene poder de influencia sobre Estados Unidos. Lo que vemos hoy es que Estados Unidos es claramente el perdedor en todo esto. Israel ha identificado que el presidente Trump es probablemente uno de los presidentes más débiles de la historia, y por eso consiguieron convencer por primera vez a un presidente estadounidense de atacar a Irán. For the first time, a US president to attack Iran. No other president had Ningún otro presidente hizo eso, porque todos entendían cuál era la situación. El único que no entiende nada, porque todo lo que decide lo hace por instinto, no con la cabeza. Y por eso los israelíes se han dado cuenta de esto. Así que el gran perdedor en todo esto es Estados Unidos, o son Estados Unidos. Israel no está perdiendo del todo, en el sentido de que sí, si tienen que retirarse del Líbano y todo eso, será una situación desfavorable para Netanyahu, pero no para Israel. La seguridad de Israel mejorará si se retiran y si respetan el derecho internacional. Eso es lo que los israelíes tienen que entender. Su seguridad aumentará si cumplen con el derecho internacional, pero eso no mejorará la situación de Netanyahu. But that will not improve the situation of Netanyahu. So here we have diverging interests between Aquí vemos intereses que divergen entre Netanyahu y sus cómplices, por un lado, e Israel como país, por otro. Y eso es muy importante entenderlo. Netanyahu actúa movido por su propio interés personal, no por el interés del pueblo israelí ni por el de Israel como Estado. Eso es clave. Pero el gran ganador de todo esto es Irán. Y creo que eso también es fundamental comprenderlo, y los estadounidenses están empezando a darse cuenta. Ahora bien, hay otro factor que de hecho confirma esta situación. Por alguna razón, Trump va contra el reloj, mientras que Irán tiene tiempo. Ya sabes, Occidente tiene el reloj now. the clock and Iran has the time. This is the conundrum here. Este es el dilema aquí. Para Irán, no era un problema esperar y alcanzar un acuerdo coherente con Estados Unidos. Podían esperar y, mientras tanto, continuar la guerra hasta cierto punto, porque Irán no tiene una política de seguridad basada en la agresión. Pero aún así, tienen tiempo para esperar y para golpear a Israel con toda la fuerza que puedan. De hecho, como he dicho muchas veces, el conflicto volverá a reanudarse. No se dejen engañar por el memorando de entendimiento, ni por acuerdos de ese tipo. Israel nunca aceptará eso, sea cual sea el acuerdo, y en algún momento el conflicto volverá a empezar. La cuestión es cómo reaccionarán los Estados Unidos ante eso en el futuro, y qué tipo de obstáculos podrá crear Irán a través de estos acuerdos para frenar una mayor implicación estadounidense en la región. Ese es el verdadero juego, pero el conflicto volverá a reanudarse. Israel seguirá atacando a Irán. Y por eso, Irán entiende que, como he dicho muchas veces, tarde o temprano necesitará una victoria decisiva sobre Israel para poder alcanzar la paz. Mientras Israel no comprenda que su seguridad depende del respeto al derecho internacional, seguirá atacando a sus vecinos, incluido su vecino lejano, que es Irán. Y por esa razón, Israel seguirá siendo una amenaza para la región, incluida Irán. And including Iran. But Iran has the capability to answer,
Pero Irán tiene la capacidad de responder. Y la única forma de que haya paz por parte de Irán será con una victoria decisiva sobre Israel, sea lo que sea que eso signifique. ¿Sería una destrucción total? Espero que no, pero al menos una destrucción importante del sistema de mando y control. Me refiero tanto al mando y control político como al militar. Probablemente más al político que al militar, por cierto. Y así es como Israel tendrá que responder. Así que sabemos que a largo plazo, todo lo que estamos viendo hoy es solo un paso en la buena dirección, pero eso no resolverá el problema. Creo que es muy importante entenderlo. Parece que van a firmar el memorando de entendimiento, el MOU, en Ginebra el viernes, y que el evento va a estar organizado por Pakistán. Me sorprende mucho cómo puede celebrarse en Suiza, pero estar organizado por Pakistán. Pero antes de llegar al viernes, creo que vamos a ver muchos de estos enfrentamientos en el sur del Líbano, como los que está llevando a cabo Israel ahora mismo, como comentábamos. El problema, coronel, creo que cuando hablamos de Estados Unidos, es que Donald Trump ha hecho todo, absolutamente todo por Israel hasta ahora. Y creo que por eso ha decidido finalmente, ha agotado todas las posibilidades. Las protestas, los disturbios, la presión económica, el envío de armas a los kurdos, a esos terroristas en el Kurdistán iraquí. Hace apenas unos momentos, antes de entrar en directo, un nuevo grupo de Al-Qaeda ha anunciado que existe. Están en el Kurdistán iraquí. Están preparados para luchar contra Irán. Y ya lo han hecho todo. Con el ataque a Irán, no queda nada más en lo que Estados Unidos pueda participar. Pero Israel, tú mencionaste a Israel. Si Israel ataca a Irán, eso significa que Estados Unidos tiene que ayudarles. Sin Estados Unidos, no van a poder atacar a Irán de una forma realmente significativa. Puede que lo intenten, pero no será un ataque importante. Y la respuesta de Irán, conocemos el sistema de defensa aérea, conocemos las capacidades del sistema de defensa israelí y también su capacidad ofensiva. No van a estar en la misma situación en la que estaban antes de que empezara esta guerra. Esta es la nueva ecuación en la región. No sé cuánto tiempo más quiere Estados Unidos quedarse allí para ayudarles en este tipo de guerras interminables. Bueno, tenemos que ser prudentes aquí. Obviamente, cuando hablamos de, digamos, una guerra convencional, si puedo decirlo así, no estoy seguro de que la guerra entre Irán e Israel o con Estados Unidos fuera realmente convencional. Pero digamos que se acercaba más a una guerra convencional que lo que vemos, por ejemplo, en Gaza o en Líbano. En cualquier caso, claro, en una situación así existe un equilibrio de poder, con sistemas de misiles, defensa aérea o antimisiles balísticos, y también con sistemas de mando y control convencionales y todo lo demás. Y en ese juego, hemos visto que Irán, como ya dije antes, tiene claramente la ventaja. Ahora bien, mencionabas a Trump y a Estados Unidos, pero eso no es del todo cierto. También hay otros actores que están interviniendo en la región, Francia en particular, y quieren utilizar a las milicias kurdas. Podría incluso llamarlos mercenarios, porque básicamente compran esas milicias para enviarlas a luchar en Irán, las entrenan, las arman y así sucesivamente. Así que tenemos, porque si miras el conjunto, y he escrito varios libros sobre todos los grupos armados del mundo, especialmente los que están en Irak, en Siria y demás, verás que hay toda una constelación de grupos militantes. Ahora Irak está intentando reunirlos bajo el Ministerio de Defensa. Están tratando de agrupar esas milicias chiíes en algo más organizado, con un mando y control adecuados a nivel estratégico, y no con esas acciones dispersas de distintos grupos. En cualquier caso, todos esos grupos existen. They are not completely united doctrinally or ideologically. They have slight differences and so on and so forth. So we don't want to go into the detail. But you have other groups, and especially the Kurds, who are still in demand for their own state.
And of course, this is kind of a leverage that the West and Western countries, especially France, but France has been especially active in fighting, on conducting a covert operation against, apoyando el terrorismo en Irán y cosas por el estilo, junto con los israelíes y los estadounidenses, por cierto. Así que no es solo Estados Unidos. También hay algunos países europeos implicados y otros más que participan en ese conflicto apoyando a los kurdos con el objetivo de desestabilizar Irán. Y por supuesto, cuando hablamos de misiles balísticos y todo eso, hemos visto que Irán tiene una defensa y una capacidad creíbles en ese ámbito. Cuando se trata de insurgencia o de elementos subversivos, eso ya es otra historia, es otro tipo de conflicto. En mi opinión personal, Irán también tendrá la ventaja en ese tipo de enfrentamiento. Pero esto va a continuar. Me refiero a lo que vimos en enero de este año. Esos disturbios que de hecho fueron promovidos por Occidente, armados por Occidente, financiados por Occidente y desde el punto de vista narrativo y político, también respaldados por Occidente. Eso ocurrió. Por cierto, hace poco, una de esas bases kurdas fue atacada por un militante chií en Irak. Y hubo algunos militares franceses que murieron y eran soldados que estaban entrenando a los kurdos para atacar en Irán. Así que eso va a continuar. Y eso significa que, incluso si el acuerdo que veremos hoy, con este memorando de entendimiento, y el acuerdo que llegará más adelante, porque el memorando no es el acuerdo en sí, el memorando solo prepara el terreno para un acuerdo de paz real que debería llegar, incluyendo la cuestión nuclear y todo eso. Bueno, eso es la supervivencia. Para estoy convencido excelente, se irá intentando subvertir por supervivencia en una era encubierta. No me duda de que eso va a continuar. That is no doubt that will continue. So what we are trying to solve now is only the surface of. Así que lo que intentamos resolver ahora es solo la parte superficial del problema, probablemente la más destructiva, la más visible y en cierto sentido la más peligrosa, porque es la que podría derivar en una guerra regional. Tal vez no una guerra mundial, pero sí una guerra regional. Esa parte quizás se pueda resolver con todos esos movimientos diplomáticos que estamos viendo hoy, pero el resto continuará. Eso significa que la guerra contra Irán no se detendrá. Y eso también es muy importante entenderlo. Israel nunca dejará de atacar a Irán. Nunca. A menos que, y espero que en la negociación, Irán también. No hablo del memorando de entendimiento, sino probablemente de lo que ocurra después. I'm not talking about the MOU, but probably on what will happen later. Iran, I hope they will include that because Irán, espero que incluyan eso porque, una vez más, lo que estamos viendo hoy es solo la superficie de las cosas. Hay mucho más detrás. Quiero decir, todo lo que ha pasado en los últimos 30 años. Irán ha sido atacado constantemente por Occidente. Y con el espionaje y todo eso, hay gente normal detenida por espiar en Irán. En mi opinión, hasta cierto punto probablemente no sean espías al estilo James Bond, pero sí lo son en el sentido de que se les utiliza para influir en ciertas cosas y para contactar con grupos de oposición. Están implicados en actividades de subversión dentro de Irán, y eso se aplica a todos los que han sido arrestados recientemente. And that applies to all those who have been arrested recently. They have been released because at the end of the day they were Han sido liberados porque al final Irán probablemente haya considerado que las cosas están más o menos bajo control. Pero este tipo de cosas va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo. No hay ninguna duda de eso. Así que estamos en una situación con dos conflictos, esencialmente con el mismo objetivo, Irán. Y estamos intentando resolver el más visible, pero el otro seguirá ahí. E Israel será clave en eso. Por eso repito, para que haya paz, Irán, en algún momento, necesitará una victoria decisiva sobre Israel. Cada uno puede definir qué significa exactamente decisiva, pero así será. Tendrá que ser así. Y creo que los iraníes son conscientes de ello.
Esto es lo que informaron en los medios iraníes, en First News de Irán. Dice que el memorando de entendimiento establece, como mencioné, no tenemos el texto, por eso necesitamos este tipo de filtraciones que salen en los medios iraníes. Afirma que la gestión futura de los servicios marítimos en el estrecho de Hormuz será determinada por Irán y Omán. Y cuando hablan de servicios marítimos, básicamente se refieren al sistema de tarifas que van a implantar. Pero eso no se aplicará de inmediato, porque dice que solo aceptarán el paso libre de los barcos durante 60 días. Tendrán 60 días sin ningún tipo de tasa ni peaje. Y después de esos 60 días, van a establecer un nuevo sistema, o como lo llaman ellos, una tasa medioambiental o algo por el estilo. Lo denominan una tarifa por servicio o algo así. Y la tendrá que pagar cualquiera que quiera usar o atravesar el estrecho de Hormuz. This will be a maintenance fee, as they call it. Esto sería una tasa de mantenimiento, como la llaman, si no me equivoco. Y eso es algo que ya habían negociado el mes pasado con Omán. Además, Omán ha declarado que también impondrá una tasa medioambiental. Y eso es el reflejo de lo que Irán hará por su parte, que según lo que he leído se llama tasa de mantenimiento. Pero en esencia es para el mantenimiento de la costa, del litoral y del mar en esa región. Hay que entender que por esa zona transitan miles de superpetroleros, petroleros y buques de carga de todo tipo, en un área muy pequeña. Y claro, eso genera problemas de contaminación, de medio ambiente y cuestiones de ese tipo. Y eso probablemente requiere, quiero decir, desde ese punto de vista, probablemente no está injustificado. Además, creo que Irán contempla esta tasa, o bueno, no se llama tasa, pero digamos este mantenimiento. No sé exactamente cuál sería el término correcto o legal. En cualquier caso, también querían que ese dinero se utilizara para reconstruir lo que Estados Unidos ha destruido en la isla de Keshm y en otras islas donde Estados Unidos ha destruido, por ejemplo, instalaciones de desalinización de agua o ha causado daños en los depósitos de petróleo. Así que todo eso hay que limpiarlo. Forma parte de la reconstrucción provocada por la acción y los ataques militares de Estados Unidos e Israel. Así que hay una justificación detrás de esto. There is a justification behind this. The problem is, and that's very interesting, by the way, that when you look at... El problema, y eso es muy interesante, por cierto, es que cuando uno mira, no sé exactamente cuáles son los 14 puntos finales, pero basándome en esos 14 puntos que publicó Mer News, esta agencia iraní, y suponiendo que el acuerdo final derive de ahí o esté más o menos alineado con eso en cierta medida, resulta fascinante ver que el estrecho de Hormuz se ha convertido ahora casi en el tema principal para Estados Unidos, aunque en febrero el estrecho de Hormuz estaba totalmente libre. Eso demuestra también que Estados Unidos se ha acorralado a sí mismo en una situación que él mismo creó. Y esto es muy extraño, porque es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros en Irak, en Afganistán y en Ucrania. En todos los lugares donde Occidente ha intervenido, se ha acorralado hasta llegar a una situación que en algún momento no ha sabido manejar. Y hoy Estados Unidos apenas tiene control sobre lo que ocurre en Irak, en Afganistán, en Rusia o en Ucrania. Ahora tenemos una guerra, claro, pero lo que vemos es que Rusia está tomando la delantera. Libia también fue algo que se descontroló por completo. La migración que provocaron esas acciones está totalmente fuera de control en Europa. Así que nos hemos acorralado a nosotros mismos. Todos esos conflictos han generado una reacción que nadie había previsto antes. Nadie la había planificado. Ni siquiera se había imaginado que la situación pudiera evolucionar en esa dirección. Y hoy, todos esos problemas se han convertido en cuestiones esenciales. All these issues become essential issue when you talk about what's happening today in the UK. Cuando hablamos de lo que está pasando hoy en el Reino Unido, en Francia, ayer mismo hubo una votación en Suiza sobre la limitación de la inmigración. Es un tema en Alemania, en Francia, en todos los países. Y esa inmigración fue provocada precisamente por esas acciones de Occidente.
¿De dónde vienen los inmigrantes? Vienen de Siria, de Afganistán, de Libia, de todos esos países. Es decir, creamos una situación que luego no somos capaces de gestionar. Y eso es exactamente lo que va a pasar ahora con Irán. Este memorando de entendimiento demuestra, una vez más, la estupidez de esos belicistas que tenemos en Occidente. Ni siquiera saben por qué quieren hacer la guerra. Ni siquiera lo saben. Simplemente quieren hacerlo. Pero cuando los escuchas, ni siquiera tienen un objetivo. No saben exactamente qué quieren conseguir. Y eso es exactamente lo mismo con Israel, por cierto. ¿Qué quieren lograr exactamente con Irán? No pueden ocupar Irán. No pueden quedarse con los recursos de Irán. Quieren destruir Irán, pero tampoco van a poder hacerlo. Entonces, ¿cuál es exactamente el objetivo de Israel? En el Líbano, se puede suponer que, como han hecho en otras partes de la región, quieren hacerse con el control del territorio. Por eso utilizan lo que llaman la doctrina de Rafah. La doctrina de Rafah consiste en arrasar todos los asentamientos que hay en el sur del Líbano, exactamente igual que hicieron en Rafah, en la parte sur de Gaza. Ya sabes, lo arrasaron todo. Simplemente, todos los edificios quedaron reducidos al suelo. Y ahora hacen exactamente lo mismo en Líbano. Pero eso no es una doctrina. ¿Qué quieren conseguir con eso? Esperan que los habitantes que fueron expulsados de sus pueblos y de sus casas no reclamen después esos lugares. Es que de verdad es algo infantil y además es pura brutalidad. Brutalidad sin inteligencia. Inteligencia en el sentido del cerebro, no en el sentido militar, como se suele decir. Así que cuesta mucho entender qué es exactamente lo que quieren lograr. Y eso es muy cierto en el caso de Israel. Es un país pequeño. En el fondo vemos las limitaciones de un país tan pequeño rodeado de otros mucho más grandes. Por suerte, esos países no son tan agresivos como ellos, pero si llegaran a ser tan agresivos como lo es Israel, Israel desaparecería en cuestión de días. Israel would disappear within days. And that's probably what will happen, by the way. Y eso es probablemente lo que va a pasar, por cierto. Puede que ocurra. Israel tiene que ser consciente de eso. No lo es, porque cree que tiene la superioridad. Siempre esperan que Estados Unidos muera por ellos. Ya sabes, esa es la idea. Pero ahora Israel es tan despreciado en el mundo que nadie quiere morir por Israel. Probablemente hace 50 o 60 años la gente lo habría hecho. Pero hoy nadie querría morir por Israel. Quiero decir, la gente perdería el honor muriendo por Israel hoy, porque no se muere por un país con un historial tan pobre en derechos humanos. Esa falta de comprensión de la situación estratégica me asombra constantemente. Y eso ocurre en el caso de Israel, obviamente, pero también en el de todos los países occidentales. Carl, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dice que las fuerzas de defensa de Israel permanecerán indefinidamente en zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza para proteger las fronteras y los asentamientos, y que el primer ministro Netanyahu mantiene la misma política, y aseguran que no van a retirarse. No sé cuál podría ser la solución para Israel. Creo que la única solución es una operación militar. Mucha gente está enfadada con Israel hoy. No importa lo que haga Turquía o lo que haga Arabia Saudí, pero la opinión pública está totalmente en contra de Israel. Mencionaste que ese momento llegaría si Israel sigue comportándose así. Todo el mundo atacaría a Israel, o al menos diría algo. Y en ese momento, creo que sería un problema enorme, realmente enorme, para Israel si deciden seguir con este tipo de comportamiento. Y Estados Unidos, bajo la administración de Trump, hizo el máximo. Hizo todo lo que estaba en su poder, todo lo que Occidente podía hacer para apoyar a Israel. Ahora, imagina la ocupación en Líbano, en Siria. Siria es importante. Líbano es importante. Gaza. Están hablando de ocupar el 80% de Gaza. Quieren ocupar el 80% de Gaza. Cisjordania está desapareciendo poco a poco del mapa porque están enviando más colonos allí. Esa es la realidad. Y en tu opinión, ¿esto se va a decidir finalmente en el campo de batalla?
¿O el derecho internacional puede hacer algo, puede asumir parte de la carga de lo que está ocurriendo? Well, this is the dilemma. You mentioned Lebanon and you mentioned Bueno, exactly ese es what el the dilema. Minister of Verás, has Defense mencionado el said, Líbano y has mencionado exactamente lo que acaba de decir el ministro de Defensa Katz. Como tú mismo has dicho, se mantendrán justo detrás de esa llamada línea amarilla que ellos han decidido de forma arbitraria. Quiero decir, esa línea amarilla, por cierto, coronel, bueno, se ha movido un poco, se ha ampliado un poco, pero en cualquier caso, la idea es que fue una decisión unilateral de Israel. Ahora, lo interesante es que la parte sur del Líbano, precisamente esa zona que hoy está ocupada por Israel, desde la frontera sur del Líbano hasta el río Litani, es el área donde se despliega la FINUL. La FINUL es una operación de mantenimiento de la paz, una misión de paz. Y allí hay un contingente francés muy importante, pero no hacen nada. But they do nothing. They don't. La razón, el motivo de su presencia, es precisamente evitar eso. Era exactamente para obligar a Israel a mantenerse fuera del territorio libanés. Ese era el propósito de la FINUL. Pero ¿entra eso en la ecuación en algún momento? No. Hay varias operaciones de mantenimiento de la paz en la región de Israel. También está la operación de mantenimiento de la paz en la zona del Golán. Hay varias operaciones de este tipo. La UNSO, la FINUL, es una de ellas. No lo sé, ahora no las tengo todas en mente, pero hay al menos 3 o 4 operaciones de mantenimiento de la paz. Las operaciones de paz más antiguas, por cierto, están relacionadas con Israel. Pero cuando Israel actúa como actúa, eso significa no respetar el derecho internacional. Has mencionado, por ejemplo, Cisjordania. La Corte Internacional de Justicia dejó muy claro en su dictamen al respecto presentado ante la Asamblea General el 19 de julio de 2024 que toda la presencia israelí en Cisjordania, en Jerusalén Este y en Gaza es ilegal y que Israel debería retirarse de esos lugares lo antes posible. Además, que el resto del mundo, es decir, Israel y otros países, debería ayudar a que eso ocurra. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para apoyar ese dictamen? ¿Qué hizo el Consejo de Seguridad para respaldar sus numerosas condenas a Israel, precisamente porque Israel estaba ocupando territorios que no debía ocupar? Perdona que te interrumpa. Pueden formar algún tipo de fuerza, me refiero a los países de la región, para hacer cumplir lo que acabas de decir sobre el derecho internacional. Tienen que salir de Jerusalén Este. Tienen que salir de Cisjordania. Militarmente, tienen que obligarles a irse. Claro que podrían hacerlo, pero no quieren, porque en el Consejo de Seguridad obviamente está Estados Unidos, y Estados Unidos se negará. Pero en teoría, el Consejo de Seguridad podría hacerlo. Probablemente haya más de 100 resoluciones de la ONU que condenan a Israel por lo que hace y por la ocupación de las distintas partes de los territorios que controla, incluyendo su comportamiento en esos territorios. Así que hay muchísimas resoluciones que respaldarían una decisión así. El problema es que Estados Unidos se niega a hacerlo, y en gran medida también está la negativa, y hace poco tuvimos un ejemplo de que el Reino Unido y Francia también se oponen a este tipo de, digamos, lenguaje más contundente del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero en teoría, eso sería totalmente posible. ¿Querrían nuestros países esforzarse por la paz? ¿Querrían nuestros países luchar por la supervivencia de Israel? Sí, lo harían. El problema es que no están interesados en pensar a largo plazo. Una vez más, en Occidente no existe ese pensamiento a largo plazo. Todo es oportunista, centrado en el corto plazo, en lo táctico, pero no hay una visión estratégica a largo plazo en Occidente. Si hubiéramos pensado de esa manera, habríamos estado que Israel y Israel que hace war. Israel ain't for I'm child to court Israel. Tendrán memportanks con sus vecinos. Remember brains is that. Less problem with its neighbors. They would have less security problems.
if you antagonize everybody, if you Mire, si uno se enfrenta a todo el mundo, si mata a niños, si destruye hospitales, si mata de forma sistemática y apunta de manera sistemática a civiles, ¿cómo puede esperar vivir en paz? Eso no va a pasar. Israel ha hecho todo lo posible para ganarse el odio en esta región. Y para compensar eso, Israel tendrá que hacer un enorme esfuerzo y no está preparado para hacerlo. Así que seguiremos por ese camino. Y yo predigo, y lo digo con tristeza, aunque quizás sea algo bueno para la región, no lo sé. Pero tristemente diría que Israel, si sigue así, desaparecerá. Porque llegará un momento, incluso hoy ya se ve, en que los estadounidenses dudan en apoyar a Israel. Se dan cuenta de que su aliado en realidad no es un aliado. they realize that their ally is not an ally. Israel cannot be a partner because it will always Israel no puede ser un socio, porque siempre actuará en su propio interés, nunca por el bien de la asociación. No puede ser un socio. Y los estadounidenses están empezando a darse cuenta de eso. ¿Y cuál es el interés entonces? Quiero decir, si miramos atrás en la historia, tenía sentido apoyar a Israel durante la Guerra Fría, porque la mayoría de los países árabes de su entorno estaban, de una forma u otra, vinculados a la Unión Soviética. Por eso, Israel era como un puesto avanzado de Occidente en Oriente Medio. Y por esa razón, tenía sentido ofrecerle apoyo. Pero hoy, si lo miras desde un punto de vista puramente económico o incluso desde una perspectiva geopolítica, en realidad sale más a cuenta apoyar a países como Arabia Saudí o Irán que a Israel. ¿Cuál es entonces el beneficio de apoyar a Israel? In fact, what is the benefit of supporting Israel? Nothing. You are much Nada. Te conviene mucho más estar aliado o asociado con Irán o con Arabia Saudí. Ellos tienen energía, tienen potencial industrial. Hemos visto que Irán probablemente tiene incluso un potencial intelectual y académico mejor que el de Israel. Entonces, ¿cuál es el sentido? Si empiezas a mirar las cosas de esa manera, puede que reconsideres tu alianza. La única razón por la que apoyamos a Israel es por la historia de la Guerra Fría y porque hay muchas élites en Occidente que están bajo influencia. Y eso es muy fuerte cuando ves países como Francia, el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. Esos gobiernos están bajo influencia. No actúan por sí mismos. Se les empuja a actuar de esa manera. They are prompted to act that way. And they would probably not, they don't have the freedom to. Y no tienen la libertad de hacerlo de otro modo. Y eso es triste, porque esas fuerzas políticas u otros tipos de fuerzas que influyen en nuestro gobierno, actúan movidas por sus propios intereses. Ni siquiera actúan en interés de Israel. El interés de Israel no es ocupar el Líbano o el Golán, ni cosas por el estilo. El verdadero interés de Israel es vivir en paz con sus vecinos. Ese debería ser el objetivo final de todos los que apoyan a Israel. Que Israel pueda vivir en paz con sus vecinos. Ese debería ser el objetivo último. Y por esa razón, también deberían oponerse a quienes dentro de Israel utilizan el ejército de su país para su propio beneficio. The military of their country for their own profit. That's exactly what Netanyahu is doing. He's not Eso es exactamente lo que está haciendo Netanyahu. No lo hace en favor de Israel. Lo hace por su propio interés, por su propio beneficio, porque quiere mantenerse en el poder y porque no puede permitirse dejarlo. Es una situación muy extraña y también forma parte de esa relación tan peculiar que tiene Israel con Occidente y que Occidente tiene con Israel. Todo eso contribuye a esa imagen cada vez más deteriorada de Israel en el mundo occidental. Como decías, en Hastikotawi, en Francia intentes interferir en naciones entorces, en Francia, en el Reino Unido, así. everywhere in France, in the UK, things like that. I mean, in France, a recent report just underlined. Quiero decir, en Francia, un informe reciente subraya que antes se decía que era Rusia quien interfería. Y ahora hay informes de la misma institución que dicen, bueno, en realidad fue Israel quien intentó interferir. Todo eso contribuye a la mala imagen que tiene Israel. Y ya sabes, la reacción de Israel, en lugar de replantearse su propia política exterior y su política de seguridad, fue redoblar su postura. Y si miras lo que ha pasado últimamente, Israel ha aumentado su presupuesto de comunicación, me refiero a relaciones públicas y cosas así, de unos $250 millones a $750 millones.
Eso significa que casi 1.000 millones se destinan solo a comunicación. Dollars to 50 million dollars. That means it's almost one. Y eso refleja la necesidad que tiene Israel de recuperar su imagen. El problema es que si actúa mal, puede gastar miles de millones en comunicación sin que eso mejore nada. La única forma de mejorar las cosas ahora es entender que su beneficio no está en seguir haciendo la guerra, sino probablemente en alinearse con otras naciones de las Naciones Unidas bajo el derecho internacional. Esa es la única manera de que Israel tenga una paz duradera, una presencia sostenible en Oriente Medio y un desarrollo armonioso con los países de la región. Mientras no lo entiendan, seguirán en guerra. Y el problema es que ahora vemos que algunos países, concretamente Irán en este momento, tienen el poder de destruir Israel con un simple chasquido de dedos. Israel. Israel, lo siento, con un simple chasquido de dedos. Y eso es al final lo que podría pasar si Israel no entiende este punto en concreto. Carl, creo que el problema fundamental para Occidente es que han creado una especie de imagen de Israel como una democracia, la única democracia en Oriente Medio, que son muy avanzados, que su tecnología es la mejor, que su sociedad es la mejor y que son el país más poderoso de la región. Pero cada uno de esos argumentos se está desmoronando con el paso del tiempo. Israel no es la única superpotencia en Oriente Medio. Israel no tiene la mejor economía. La bolsa va bien, porque de alguna manera sigue la estela del mercado estadounidense. Esa es la única razón, en mi opinión. Pero cuando hablamos del campo de batalla, no pueden producir misiles ni interceptores. Fabrican, ya sabes, una especie de dispositivos de espionaje y equipos de vigilancia. Ese es, en realidad, todo el asunto del complejo militar industrial de Israel. Producen, pues, cosas de ese tipo. Well, they don't be fooled. I used to work for procurement Que no te engañen. many times. Yo trabajé en el área de adquisiciones y en aquel entonces consideramos muchas veces equipos israelíes, aunque puedo decir que eso fue a mediados de los 90 más o menos. Yo estaba al frente de una entidad de adquisiciones dentro de la defensa de Israel. Y ya en ese momento había gente, mis superiores, que decían, bueno, analizamos a Israel solo para evaluar lo que pueden hacer técnicamente, pero de ninguna manera haremos negocios con un país que ha institucionalizado la tortura. Eso fue hace 30 años. Pero el caso es que intentamos evaluar algunos equipos. Estábamos buscando material para desminado y cosas por el estilo. Demining equipment and things like that. And they had interesting solutions, but it's not as Y tenían soluciones interesantes, pero no es tan prometedor como dicen. Vosotros tenéis equipos mucho mejores, aunque también más caros. Ellos eran muy baratos, y probablemente esa fue su mayor ventaja en aquel momento. Y sí, tienen buen equipo, pero no es tan bueno como el que hay en Occidente. No os dejéis engañar por eso. Hemos visto, por ejemplo, con el sistema Arrow o con el sistema cúpula de hierro, que no están funcionando como deberían. De hecho, la cúpula de hierro, que ha sido muy elogiada, y todo eso, en realidad, desde que se introdujo, ha recibido en el propio Israel muchas críticas por confianza. lot of criticism against the system because it was failing. It was not even effective against those Hezbollah. Ni siquiera fue eficaz contra esos de Hezbollah. No, perdón, no me refiero a Hezbollah. Bueno, probablemente también contra Hezbollah, pero sobre todo contra la Yihad Islámica Palestina, la YIP, y la Brigada de Al-Aqsa, que empezaron a lanzar cohetes contra algunos asentamientos en el sur de Israel. Y el sistema cúpula de hierro no fue muy eficaz frente a eso. Así que, desde el principio, aunque parezca que tiene muy buena fama, en realidad no es tan efectivo como parece o como se dice. Y lo hemos visto claramente con los distintos ataques realizados por Irán. De hecho, la mayoría de lo que los israelíes interceptaron de los iraníes eran precisamente esos sistemas que, según la estrategia iraní, estaban diseñados para ser interceptados. In the Iranian strategy, they sent those equipment in order to attract. Enviaron ese equipo para traer a los misiles del sistema cúpula de hierro, para saturarlo. Y luego, cuando todos esos misiles se agotaron,
los iraníes lanzaron los misiles reales que querían enviar. Eso significa que todo ese equipo, tanto desde el punto de vista táctico, la forma en que lo usamos operativamente, si se quiere, como desde el punto de vista técnico, no estaba preparado para este tipo de conflicto. Es decir, que no debemos sobreestimar a los israelíes. El Merkava, por ejemplo, que en su momento, a finales de los años 70, fue muy elogiado como un nuevo concepto de carro de combate porque tiene el motor delante, lo que añade cierta protección a la tripulación. Pero eso también tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, como el motor está en la parte delantera, se producen interferencias térmicas o efectos térmicos que afectan a la visión térmica de los artilleros. Eso estaba bien en los años 70, cuando probablemente no se usaba la imagen térmica como hoy, pero ahora se ha convertido en una desventaja, y así sucesivamente. El concepto del Merkava era probablemente adecuado para una situación muy concreta: el uso de tanques en los altos del Golán. Y los tanques no están diseñados para combatir en zonas montañosas, pero ese era el propósito del Merkava, y para eso quizá funcionaba bien. Sin embargo, resultó desastroso en Gaza, y también fue un desastre en el sur del Líbano. Y vemos que el número de Merkavas destruidos por drones de Hezbollah demuestra que este tipo de equipo fue diseñado para un propósito muy específico y no para un uso marginal ni para otros tipos de combate. Así que no hay que sobreestimar la capacidad de Israel. Eso es algo que en Occidente solemos decir junto con la democracia, la alta tecnología, la nación de las startups o como se quiera llamar. Pero no es exactamente así. Reciben muchos fondos de Estados Unidos y eso les ha permitido desarrollar, en algunos casos, equipos o tecnologías interesantes. Pero en Occidente podríamos hacerlo mucho mejor si quisiéramos. Y fíjate, si miras lo que está pasando hoy en Rusia, verás que los rusos lo hacen incluso mejor y mucho más barato que los israelíes. E Irán es un muy buen ejemplo. Irán lleva bajo sanciones desde hace unos 50 años, más o menos. Aún así, han conseguido desarrollar su propio complejo militar e industrial. Han sido capaces de crear equipos que están a la altura de los estándares internacionales. Y mira el éxito del sistema de drones Shahed, que hoy todo el mundo está copiando. Los rusos, obviamente, están produciendo sus propias variantes del Shahed a gran escala. Y ahora los estadounidenses han fabricado su propia copia del Shahed, el sistema Lucas. El estadounidense es Candice. Sí, exactamente. Es una copia. Es simplemente una copia absurda de la primera versión del Shahed, por cierto, porque mientras tanto el Shahed ha evolucionado. Ahora tiene muchas más capacidades y cosas por el estilo. Pero en esencia, los estadounidenses copiaron exactamente el mismo diseño. Y también hay otros países que han empezado a hacer sus propias versiones del Shahed. Es decir, es una tecnología muy sencilla, no es nada del otro mundo, pero cumple su función. Verás, si tienes un dron suicida, sería completamente absurdo fabricar uno que cueste miles de millones, porque lo vas a perder de todos modos. El diseño consiste en combinar la función, el coste y la adecuación al propósito. Y esa es exactamente la combinación que Irán consiguió. Así que ya sabes, no se trata de fabricar el dron más sofisticado o el más caro. Solo tiene que cumplir su función, nada más. Y además, tiene que ser asequible. Eso es lo que lograron los iraníes. Y por cierto, vemos exactamente lo mismo con los misiles hipersónicos, una tecnología que los estadounidenses todavía no dominan por completo, y desde luego tampoco los israelíes. Eso demuestra que esa idea de que Israel es tecnológicamente muy sofisticado, superior a todos los demás, es tan exagerada.
It's not the case. They have capabilities. No es así. Tienen capacidades como otros países. Creo que mi país, por ejemplo, Suiza, también tiene ciertas capacidades, pero desde luego no las suficientes como para sostener una política de seguridad basada en la confrontación militar. Y ese es precisamente el problema de Israel. Por eso creo que hace falta, tanto en Israel como en Occidente, es decir, entre los amigos de Israel, replantearse toda la relación entre Israel y sus vecinos. Y pienso que Israel probablemente no es lo bastante maduro para entenderlo, porque Israel, y Netanyahu en particular, están tan obsesionados con Irán y con cuestiones como Hezbollah, que no hay ninguna posibilidad de que logren hacerlo por sí mismos. Pero nosotros, creo que los países occidentales, si reciben buenos consejos, deberían ayudar a Israel a entender esta posición. En lugar de fomentar soluciones militares en Israel, deberían animar a Israel a tener una política de seguridad real, basada en la cooperación con sus vecinos. Verás, estábamos hablando y empezamos esta conversación, bueno, no toda la conversación, sino tu pregunta, que partía de esa zona de seguridad. La razón de ser de Hezbollah es precisamente que Israel está en territorio libanés. Así que, si se crea una especie de zona de contención en territorio libanés, eso sería una justificación más para que Hezbollah siga existiendo. Así que, si Israel actuara con inteligencia, establecería su zona de seguridad fuera del territorio libanés, a lo largo de la frontera verde, la llamada línea verde. Esa es de hecho una frontera de facto, no de derecho, pero sí de facto. Es la línea de armisticio de 1949, y a lo largo de esa frontera podrían crear una zona de seguridad con todo el equipamiento que consideren necesario, pero dejando libre el territorio libanés. Esa sería la primera condición para que Hezbollah redujera sus fuerzas. Mientras haya un solo israelí en un solo metro cuadrado del Líbano, Hezbollah mantendrá su presencia. Se ha dicho claramente, y lo he mencionado muchas veces en tu canal, que en el Acuerdo de Taif de 1989 se establecía que Hezbollah podía existir mientras existiera la amenaza de un enemigo externo. En aquel momento también se pensaba que Siria podría convertirse en una amenaza. Pero hoy, probablemente eso ya no sea así. En cualquier caso, esa amenaza externa hoy está compuesta básicamente por Israel. Si esa amenaza desapareciera, Hezbollah no tendría razón de ser. Así que, como ves, Israel está creando sus propias amenazas. De hecho, no es una interpretación. Están creando su propia amenaza, literalmente. Porque ahora Hezbollah es, supuestamente, la principal amenaza para su seguridad. Pero si Israel abandonara por completo el territorio libanés, el problema estaría resuelto. Sí, exacto. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias, Carol, por estar hoy con nosotros. Un placer enorme, como siempre. Es un tupor. It's a por Muchas gracias. Thank you.